Para prevenir los diferentes tipos de alergia es recomendable cuidar el sistema digestivo debido a que en este reside el 70% de las barreras defensivas del organismo. Al mantener la salud de la pared intestinal y de las mucosas allí presentes, el mismo puede ejercer correctamente sus funciones, como la absorción de nutrientes y la producción de sustancias beneficiosas. Entre los alimentos que disminuyen significativamente los riesgos de esta afección se encuentran la manzana, la cual fortalece las células inmunitarias y minimiza la respuesta alérgica. El consumo del jengibre sirve como antiinflamatorio y mejora el proceso de digestión. Asimismo, el ajo produce componentes que impiden la acción de las enzimas que causan dilatación e inciden en esta hipersensibilidad. De igual forma, la cebolla, la zanahoria y el té verde brindan protección al sistema inmunológico, lo que permite una reducción sumamente importante de los cuadros alérgicos. Hoy vamos a hablar de alergias y por eso veíamos este preámbulo. Veíamos algunas alternativas que podemos aprovechar a través de la nutrición. Pero esto no es todo y además hay que saber si somos alérgicos a algunos compuestos de los alimentos naturales inclusive. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Torres, quien es inmunólogo, él es pediatra y también es alergólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre un placer estar contigo y con toda la audiencia que nos está viendo. Gracias por acompañarnos y bueno, veíamos que es una reacción exagerada de nuestro cuerpo, pero ¿por qué los humanos sufrimos de alergia? A veces nos preguntamos eso. Sí, esa es una pregunta que todos tenemos y que por qué sí unos y por qué otros no. Tiene que ver un tema de genética, o sea, el problema es básicamente genético en el que algunas personas desarrollan susceptibilidad. Como lo decía el micro anteriormente que vimos, que cuando ambos padres son alérgicos, el niño tiene probabilidades de un 70% de desarrollar esas alergias. Es un defecto en el que se han involucrado muchísimos genes, muchísimos cromosomas están involucrados, no hay uno definido hasta ahora que podamos decir, mira, este es el causante de la alergia, pero sí hay una susceptibilidad genética importante, pero también tenemos que tomar en cuenta las condiciones ambientales. Yo puedo tener toda la genética del mundo, mis padres pueden ser súper alérgicos, pero yo tengo que tener las condiciones ambientales que hagan que yo desarrolle ese proceso alérgico. Entonces es una interacción entre los factores ambientales, lo que llamamos exposoma, y también pues con la parte genética. ¿Cuáles son esas alergias más comunes que se presentan en nuestro país o que por lo menos a usted le llega en consulta? Sí, la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente en todo el mundo y particularmente, por supuesto, en nuestro país también es la más frecuente, seguido del asma. Luego viene alergia alimentaria, dermatitis atópica y otras enfermedades alérgicas como la urticaria, etcétera. La anafilaxia es la más grave, pero gracias a Dios no es la más frecuente. Dentro de las causas de alergia, pues en nuestro país lo más frecuente son los ácaros. Recuerden que los ácaros son esos animalitos microscópicos que están en el polvo, en las almohadas, en los colchones. Es la causa más importante de alergia a nivel mundial. En Venezuela es la primera causa porque los pólenes, si bien es cierto que son causa importante de alergia en muchos lugares, en el trópico en general, y por supuesto Venezuela está en el trópico, no es tan frecuente. Sí hay mucha gente que es susceptible a, digamos que el campingmelado, estos pólenes que salen del Ávila, etcétera, en ciertas épocas del año, pero no es tan frecuente. Muchas veces estos pólenes lo que hacen es exacerbar lo que ya existía. Por supuesto, vemos entonces cómo son las diferentes o los diferentes orígenes de las alergias y las manifestaciones. Unas pueden ser respiratorias, otras pueden ser de la piel, pero una de las más temidas es la inflamación de la glotis, que es la que puede ocasionar incluso que nos quedemos trancados sin respiración y puede tener un desenlace no deseado. ¿Qué pasa? ¿Las alergias también tienen niveles o etapas? Bueno, eso que estamos refiriendo o que tú estás diciendo es la anafilaxia, que es una patología particular en la que hay susceptibilidad para ciertos elementos y que puede poner en peligro la vida porque se acompaña pues de dificultad para respirar, de hipotensión, lo cual lleva al shock y este shock pues es el que lamentablemente nos llega a ese desenlace fatal para muchos pacientes. ¿Todos los alérgicos lo desarrollan o no? No, y eso es muy importante que lo nombremos y que lo preguntes y de verdad que me encanta la pregunta porque no todos los pacientes, por muy alérgicos que sean, van a desarrollar anafilaxia. Hay que tener una susceptibilidad para esto, es decir, hay pacientes que tienen, digamos que su genética para desarrollar anafilaxia y otros que no. Entonces, un paciente que va a desarrollar anafilaxia
es muy difícil predecirlo, pero eso tiene que ver mucho con lo que el paciente es alérgico. Entonces, hay alergias, por ejemplo, las alergias a los ácaros o las alergias a otros elementos como algunos alimentos, el maní está muy involucrado, el pescado, los mariscos, son más susceptibles de ser más alergénicos y más graves y pueden producir anafilaxia. Pero, insisto, no es un problema de todos los pacientes. No es que un paciente que tiene rinitis invariablemente va a desarrollar la anafilaxia. No, hay pacientes que nunca la desarrollan, nunca la han tenido y afortunadamente es la patología alérgica, si bien es la más grave, es la menos frecuente, gracias a Dios. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, porque no todos la van a desarrollar. Entonces es importantísimo ver esto. También hay algunos, digamos que elementos más susceptibles. Para eso hay que hacer las pruebas de alergia, porque uno puede más o menos predecir con ciertas pruebas cuál es la gravedad del asunto. Doctor, también ha pasado de que hay algunas personas que de repente han comido marisco toda su vida y no han desarrollado nada, pero de repente un episodio desencadenó todo. ¿Y esto por qué pasa? Bien, puede haber una sensibilidad primero que aparezca de manera tardía. La alergia sí, aunque dijimos que no hay grados, pero sí va avanzando. Entonces, un paciente, hay una cosa que llamamos marcha atópica, un paciente que empieza, por ejemplo, con rinitis, con eczema, dermatitis atópica, luego puede desarrollar la rinitis, puede desarrollar asma, puede desarrollar reacción adversa a medicamentos, alimentos y, por supuesto, anafilaxia. Lo puede desarrollar en la medida que pasa el tiempo, pero y que hay una exposición constante a estos alergenos. Entonces, un paciente puede, a lo largo de su vida, desarrollar alergias a otros elementos. También hay una cosa muy importante y muy interesante, que es las reacciones cruzadas. Es decir, cuando yo me refiero a que un paciente es alérgico, por decir algo, al ácaro, no es a todo el ácaro, es a una pequeña molécula o a unas pequeñas moléculas que son las causantes de la alergia. Esas moléculas interactúan con nuestro sistema inmune y dan la reacción. ¿Qué pasa? Que las moléculas de los ácaros se parecen muchísimo a las de los mariscos y a las de las cucarachas. Son familia, pero porque se parecen estructuralmente hablando, es como una cerradura. Yo siempre le digo a los pacientes, es como el modelo de llave y cerradura. Entonces, si tú pones una llave que no es igual, por supuesto no te va a abrir la puerta, pero si se parece muchísimo, puede ser que te abra la puerta, sobre todo si empiezas a hacerle mucha presión. Lo mismo pasa, si tenemos una presión constante, una cantidad enorme o grande de estos alergenos, puede desarrollar la reacción alérgica de manera cruzada. Y hay muchos pacientes que dicen, yo soy alérgico a los mariscos de vez en cuando o es cuando como mucha cantidad. Eso no es una alergia verdadera, es una reacción cruzada a otro elemento, por ejemplo, ácaros. Nos están llegando preguntas y participaciones en las redes sociales. Estamos también en vivo a través de Instagram Live, por @DanielaJSalas y también la cajita de preguntas y las preguntas que nos puedan hacer llegar a través de la cuenta @salud_gb. Doctor, vamos a irnos a una pausa. Al regreso vamos a responder estas inquietudes ya que vimos que son las alergias. El doctor José Luis Torres nos seguirá acompañando, él es inmunólogo, pediatra y alergólogo, así que él nos responderá todas esas inquietudes. @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.